Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Espero que estén bien. El día de hoy vamos a seguir con anatomía y esto sigue siendo parte de anatomía de los huesos. Así que vamos a comenzar con osteología del cráneo. Vamos a empezar hablando de los huesos como tal. Pero antes de empezar es importante decir que el cráneo es la parte que va a albergar al encéfalo. El encéfalo que es el centro de control superior de todo nuestro organismo. Se compone de 8 huesos, por eso es que aquí les fui poniendo como los huesos que nos hacen falta. Ahorita vamos a empezar con el primero de los 8, ¿ok? Son 8 huesos del cráneo y estos 8 huesos del cráneo están acomodados de tal manera que forman una especie de caja. Esta caja o bóveda, como también se le denomina, pues está cerrada por todos los sentidos y tiene pequeños espacios por donde van a pasar nervios, arterias o cosas similares. Solamente como punto de aclaración, ¿ok? Vamos a comenzar rápidamente con lo que es el hueso frontal. Bueno, el hueso frontal es un hueso único y pertenece a los huesos planos. Recordemos que habían 5 tipos de huesos. Por aquí les voy a dejar una tarjetita en donde les aparecerán los otros videos que ya hemos hecho. Pero bueno, el hueso frontal es único y es plano. Tiene forma de L. ¿Por qué tiene forma de L? Porque básicamente viene completamente recto en esta porción de aquí y va a ser completamente una curvatura hacia adentro. Y esta curvatura hacia adentro va a ser su porción horizontal. Mientras que la curvatura, o bueno, la porción que viene completamente recta se denomina porción vertical. Por eso es que tiene esta forma de L, porque aquí viene completamente recto y aquí se mete para dar paso a esta forma que tiene aquí, que es la porción horizontal. Solamente para aclararlo, esa es la forma de L del hueso frontal. Vamos a comenzar, o vamos a dividirlo en dos porciones, ¿ok? Una porción vertical y la porción horizontal. La porción vertical, que es la porción que conocemos como nuestra frente, como parte de lo que es la frente, es única, igual que el hueso frontal en general, y se va a denominar como la escama del frontal. Cuando escuchemos sobre una escama en un hueso, sobre todo del cráneo, se va a estar refiriendo a que es la porción recta y escamosa, como su nombre lo indica, que ayuda a ciertas inserciones y paso de distintos vasos sanguíneos o nerviosos, ¿no? Esta porción vertical se divide en dos zonas, una porción exocraniana o la porción de afuera y la porción endocraniana o la porción de adentro, ¿ok? La porción exocraniana va a ser convexa. ¿Qué quiere decir esto? Que está salidita. Así como se alcanza a ver más o menos aquí, que se ve como una pequeña cúpula, así es nuestra porción exocraniana, justamente porque está hacia afuera, ¿no? Que sería esto que está aquí. Así como se observa aquí que está salido. Eso sería la porción exocraniana y es convexa. Va a ser una porción lisa, es decir, no tiene relieves o salientes tan pronunciadas como la porción de adentro. En general, el hueso frontal se origina de dos huesos separados, es decir, embriológicamente, en la formación del hueso, son dos huesos separados que se van a unir en el punto medio. En ocasiones puede existir un remanente y este remanente es más o menos como una línea que pasa en la porción vertical y se denomina la sutura metópica. Por eso pues aquí sutura metópica y es esta que está aquí. Esta porción que está aquí, que es la que nos data de la unión que existió con el hueso, o sea, en la formación de ambos huesos. Tiene una pequeña porción que se denomina glabela, que esta glabela es más que nada como una saliente anatómica en esta pequeña porción. Una formación como de un pequeño valle más o menos, pero como con un reborde bastante grandecito. Y esta glabela es la que marca el inicio de los arcos superciliares. Los arcos superciliares es la porción en donde están nuestras cejas, ¿ok? Y que en ocasiones, por ejemplo, si están muy grandes, en un hombre sobre todo, pues la verdad se consideran un atractivo físico. Eso sería en cuanto a los arcos superciliares, que es esta zona de acá, en donde estarían nuestras cejas.
Y existen otras zonas que se llaman las jivas frontales o laterales, que básicamente estas jivas son igual, zonas de unión que permiten inserción distinta. Va a tener una continuación con la porción parietal, es decir, aquí en esta zona estaría la unión del hueso parietal y con los músculos temporales, que también permiten su inserción. Por su cara endocraneana, que es esta que está aquí, es decir, la cara de adentro del frontal, es la que va a estar en contacto con el encéfalo, ¿ok? Esta porción de aquí está en contacto con el cerebro y esta de aquí, como es la porción exocraneana o la de afuera, va a estar en contacto con la porción, pues, del exterior, ¿ok? La porción endocraneana es cóncava, es decir, si esta está salida, o sea, si es convexa, esta es su contraria y es cóncava porque está metidita. Tiene una porción que está aquí que se denomina el agujero ciego. Este agujero ciego permite el paso de algunos nervios y vasos sanguíneos. También tiene algo que se llama la cresta del frontal, que es justamente como que si pellizcaran al hueso. Entonces viene el hueso por dentro como que lo pellizcan y hay una pequeña saliente. Esta pequeña saliente pellizcadita se llama la cresta del frontal. Y la cresta del frontal permite que se origine este pequeño surco del seno longitudinal. Que este surco del seno longitudinal es como la continuación de esta porción pellizcada. Y esta porción pellizcada lo que genera es que tenga dos divisiones, ¿no? En dos fosas frontales que albergan de manera más específica al encéfalo y lo acomodan, por así decirlo, a una mejor percepción, ¿ok? Ahora, si hablamos de la porción horizontal, igual se va a dividir en dos, en una porción exocraneana, que es esta que está aquí, y es la que daría la vuelta justamente de la porción horizontal, porque acuérdense que es una forma de L, y la porción endocraneana, que es esta que estaríamos viendo por adentro. La porción horizontal exocraneana, como les digo, es un plegamiento sobre sí, formando el arco orbitario. Es decir, así como esta flecha está remarcando, ¿no?, que es un plegamiento sobre sí misma, en esta curvatura es lo que se denomina como el plegamiento con el arco orbitario. Y presenta una porción que se llama la escotadura supraorbitaria, que básicamente son esos pequeños orificios por los que la arteria, el nervio y la vena supraorbitaria van a estar cursando. Va a tener una escotadura frontal interna, que es esta que viene por acá. Y lo mismo, pasan la vena, arteria y el nervio de la escotadura frontal interna. Son nervios homónimos, así se le denomina. Homónimo quiere decir cuando tienen el mismo nombre, ¿ok? Algo importante de resaltar en esta porción son estos piquitos, ¿ok? Estos picos, que en realidad se denominan apófisis, son la apófisis orbitaria externa, o esta que está aquí, que justamente está hacia el exterior del hueso frontal, y la apófisis orbitaria interna, que está aquí. Algunos, y esto es en algunos libros, mencionan que esto se denomina como apófisis orbitaria cigomática, ¿ok? Porque esta va a tener cierta unión con el cigomático para su inserción en la cara, ¿no? Y la formación por completo de la cavidad orbitaria. Y esta la denomina nasal porque es el parteaguas de lo que van a ser los huesos nasales. Va a tener también una escotadura nasal, que es esta que viene aquí. Básicamente esta escotadura nasal es la que permite el paso de muchos nervios, arterias, etcétera, que van a poder irrigar a la nariz, principalmente, por ejemplo, las etmoidales. Van a seguir esta continuación y es como una pequeña abertura, se dan cuenta, como un arco que justamente permite el paso de diversas estructuras hacia la nariz. Y va a tener una zona que se llama espina nasal. La espina nasal es más o menos como un pico, así como el que se está representando aquí abajo, y va a ser el que va a entrar de manera específica con el hueso etmoides y va a formar una unión estrecha, ¿ok? Una articulación frontoetmoidal, es decir, unión del frontal con el etmoides.
También va a tener unas pequeñas porciones que se llaman las células frontoetmoidales, que se componen por los espacios etmoidales y por los tabiques, ¿ok? Estas son pequeñas, ¿cómo decirlo? Fositas, si lo queremos ver en ese sentido, así como se ve aquí. Es más o menos equivalente como si fueran a entrar dientes, ¿no? En esta porción. Pero pues obviamente no entran dientes acá. Esto sirve para su unión directa con el hueso etmoides, ¿ok? Y se apoya además de los surcos etmoidales. Es decir, aquí tenemos estas células etmoidales, que son las que te permiten una mejor unión con el etmoides. Y además, por ejemplo, aquí donde está remarcada las dos flechas negras, que serían esta que está aquí y esta que está aquí, vamos a tener el surco etmoidal. Que básicamente un surco es más o menos como un semitúnel, es decir, es como un túnel cortado a la mitad, en el que una mitad, la mitad de arriba, pertenece al hueso frontal y la mitad de abajo va a pertenecer al hueso etmoides, que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Este hueso frontal te permite este surco etmoidal anterior y el surco etmoidal posterior. Este que está aquí es el surco etmoidal anterior. Y este que está aquí es el surco etmoidal posterior. Y cuando se unen con el surco etmoidal del hueso de abajo, que sería el hueso etmoides, van a formar un canal etmoidal. Es decir, van a formar por completo el tubo. Porque estas, o sea, son dos mitades. Una mitad la da el hueso frontal y la otra mitad la va a dar el hueso etmoides. Y cuando estas dos mitades se unen, van a formar un tubo completo. Y este tubo completo que forma se denomina como el canal etmoidal. Y en la porción anterior de este canal etmoidal anterior, pues va a pasar una arteria etmoidal anterior y el nervio nasal interno. Es decir, por aquí va a estar pasando el nervio nasal interno y la arteria etmoidal anterior. Mientras que por aquí, en el canal posterior, está pasando la arteria etmoidal posterior y el nervio esfenoetmoidal, ¿ok? En esta pequeña porción de acá. Hay que decir también que va a formar parte del techo, o sea, este arco orbitario, que es este plegamiento que se formó aquí, y se dan cuenta es esta zona de acá que está delimitado por las dos apófisis, que sería esta apófisis externa y la apófisis interna. Este es el arco orbitario. Hay que decir que este arco orbitario también delimita lo que son las fosas orbitarias, que las fosas orbitarias son esas que están acá. Y estas fosas orbitarias que están acá es lo que conocemos como una fosa triangular. ¿Por qué? Pues por la forma que presenta. Se dan cuenta que está remarcado con este verdecito. Y presenta dos fositas o dos glándulas principales, ¿no? Que es la porción lagrimal y la porción troclear, que sirven para albergar la glándula lagrimal. Y ahora vamos a pasar a la porción endocraniana de la zona horizontal, que sería esta que está aquí. La porción horizontal, que es esta zona que está aquí, es decir, por dentro, va a tener una pequeña porción que se llama la jiba orbitaria, que es esta pequeña porcióncita de acá. Y tiene lo que son eminencias mamilares e impresiones digitales. Es decir, esta presenta como bolitas, como elevaciones, que son las eminencias mamilares. Y que además tiene ciertas impresiones por las arterias que pasan y por los nervios que pueden llegar a cursar en esta región. Y sobre todo es una porción muy gruesa, es decir, la porción más gruesa de todo el hueso frontal está en esta porción horizontal, pero en la porción más interna, es decir, la porción endocraniana, ¿ok? Y esta se va a unir de manera directa con otros huesos, ¿no? Como lo puede ser el esfenoides y el etmoides, además de cierta unión con el parietal en este lado, en la porción de la lámina vertical, ¿no? En esta zona de acá. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el cráneo en general, ¿ok? Porque esto vamos a verlo principalmente como el cráneo separado y luego todo junto, ¿sí? Para entender de mejor manera qué nervios y qué arterias pasan por los diversos orificios y agujeros del cráneo. Ok, el cráneo también va a presentar bordes, así como este borde que está aquí, este borde que está aquí y estos que están acá. Principalmente en la escama, que se acuérdense que escama es básicamente la porción
pues más vertical, que sería esta que está aquí, tiene un borde dentado. ¿Se dan cuenta cómo viene aquí todos estos como picos, más o menos? Estos picos que pertenecen a su unión directa con los huesos parietales, por ejemplo. Y aquí va a unirse con el hueso esfenoides. Mientras que su porción horizontal, que es esta que está aquí, pues presenta la escotadura etmoidal para su articulación con el hueso etmoides, y también en esta porción posterior tiene cierto reborde dentado. ¿Por qué? Porque también va a permitir una mejor unión, algo así como un rompecabezas. Cuando unes las piezas, pues bueno, aquí también va a ser como que se complementan las zonas, y estas zonas complementarias que ya existieron acá pues va a unirse de mejor manera con el hueso esfenoides. Hablando un poquito de su estructura y osificación, vamos a ver que es tejido diploico, es decir, es tejido esponjoso que está rodeado por tejido compacto, ¿ok? Eso quiere decir tejido diploico. El tejido compacto pues va a ser principalmente el horizontal, y va a tener una pequeña zona que se llama los senos frontales. Estos senos frontales es una cavidad dentro del mismo hueso frontal que sirve para la acumulación de mucosa y además para una resonancia mejor de nuestra voz. Es como si fuera un eco natural, ¿ok? Y estos senos frontales están sobre todo delimitados por la escotadura etmoidal, porque están en esta región de acá, ¿ok? Vamos a tener varios centros de osificación. El principal es este que está aquí, que sería la sutura metópica. Básicamente porque el hueso frontal está formado por dos huesos separados embriológicamente, ¿no? Sin embargo, cuando se unen por completo, pues solamente dejan un remanente que es la sutura metópica. Y cuando la sutura metópica está osificada, pues podemos decir que es un centro de osificación, ¿no? Y también está por las apófisis orbitarias, tanto la cigomática como la nasal, o externa e interna, ¿no? Estas apófisis, cuando ya están completamente desarrolladas, podemos decir que el hueso también lo está. Y también por la espina nasal, que es esta cosita de aquí, que esta espina nasal, cuando ya está desarrollada, es cuando se va a unir de mejor manera con el hueso etmoides, y al unirse de mejor manera con el hueso etmoides permite la articulación frontoetmoidal fuerte, ¿ok? Y al mismo tiempo que está generando esta articulación frontoetmoidal, las celdillas etmoidales que presenta esta zona de aquí se unen de mejor manera con la porción del etmoides específica, y también con los surcos etmoidales, ¿ok? Para dar paso tanto al anterior como al posterior. Muchas gracias por ver este video. Los veo en el siguiente hueso.